¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos, nuevamente. Bien, ahora somos 40, más o menos, 39. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sí, Reinaldo? Hola. Hola, Reinaldo, Agustina, Catalina, ¿Cómo Rodrigo. va? Ustedes me escuchan, yo no los escucho. ¿Te cortaste el pelo? No tengo audio. Me corté el pelo, sí. Te queda lindo. Bueno, muchas gracias, muy generosa. ¿Qué te iba a decir? Y sí, se nota la diferencia por motivos obvios. Bueno, a ver, vamos a tomar lista más o menos rápido. ¿Hay como un eco, puede ser? Sí, la verdad que sí. Reinaldo, te pido por favor que apagues el micrófono. Ahí ya te desactivo yo. Perfecto. Bueno, Marianela Acuna. María Albarracín. Guido Alderete. Matías Alejandro. Agustina Candela. Candela Antoniol. Martina Balestra. Kevin Barturen Vázquez. Presente. Vamos, el primero. María del Carmen Bárzola. Presente, profe. Vamos. Acá estoy. Muy bien. Estoy con Paula, por eso. Perfecto. Paula, ¿cuánto? Olvídate. Para después me dice ella. Tamara Basualdo. Estoy admitiendo gente. Tamara Basualdo. Sofía Lara Bejarano. Alejo Luciano Benítez. Camila Benítez. Bruno Nicolás Bianchi. Hola, profe, presente. Bruno, bien. Agustín Nahuel Blanco. Paula Bravo Edereira. Presente. Martín Ramón Brizuela. Presente. Stephanie Bustos Benedetti. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sofía Anabel Calcagno. Perfecto, bien, presente. Nulpi Caloso Cifala. Presente. Magalí Canteros. Pascual Cardoso. Profe, estoy. Sí. No tengo audio. Sí tenés audio, yo te escucho. ¿O no me escuchás a vos a mí? Opa. Creo que él no nos escucha. Ok. Esto es un tema. Bueno, para. Terminamos de pasar lista, que es lo más largo. Y ahora seguimos con él. ¿Dónde me quedé?
Cardoso Pascual. Gonzalo Carrizo. Ahora me imagino que me escuchás porque da seco. Hola. Me conectaste del teléfono y de la compu, me parece. Espere, profe, que no me puedo conectar, tengo problema de audio. ¿Ahora? Hola. A vos te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Sí. Listo, silenciate. Ahí está. No, silenciate y seguimos. Porque da seco, porque tenés 2 micrófonos. ¿Ahora? Ahora está bien. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. Buenísimo. No podía conectar. Estoy con la computadora y el teléfono. No podía con los dos. Ahí va, bueno. Bueno, muchas gracias por conectarte por 2. Sí, lo que pasa es que por la compu no tenía audio y por el teléfono me hacía ruido. Bien, bueno. Silenciate el micrófono, por favor. Sí. Impecable. Gonzalo Carrizo. Sabrina Castro Guasman. Martina Cejas. Juan Ignacio Chávez. Presente. Perfecto, Juan Ignacio Chávez. No sé si se me escucha bien, pero hay mucho ruido acá. 10 puntos. Teo Chiarella. No. Admitir. Ahora. Estoy admitiendo gente. Bien, Micaela Corbera. Presente. Ulises Coslobaldo. Milagros Cuestalel. Mateo de Lela. Presente, profe. Catalina de Luis. Presente. Evandro de Sousa Cipriano. Presente. Elías Ezequiel Díaz. Presente. 10 puntos. Franco Díaz. Franco Luciano Díaz. Morena Magalí Escalante. Presente, profe, Franco Díaz. Presente, Escalante. 10 puntos. Judith Escobar. Laura Escobar. Sofía Belén Flor. Sí, en Mateo de Lela te puse presente. Sofía Flor. Catalina Flores. Angie Samira Fox. Presente, profe. Catalina. Flores, presente. Listo. Angie Fox Ludena. Ahí Sofía. Ya te vi. Florencia Garay. Presente, profe. Florencia Garay. Malena García. Presente. Ahí creo que me escribió un tal Alberete. Para... Sí. Guido, presente. Presente, profe. Sí, querido, sí, ya te puse. Ciro García Areca. Presente. Riverol después. Castro Basman a full. A ver. Sí. Salvador Giaque. Perfecto, Bauti. Salvador Giaque. Muy bien, Salvador Giaque. La acabo de admitir. Sí, presente, profe. Tomás Giuliani. Presente, bien. Malena González. Presente. Daniel Hayek y Acevedo. Bien, Bauti. Daniel Hayek Acevedo. Fátima Luján Juárez. Presente, profe, soy yo. Ah, bien. Bien. Fátima Luján Juárez ya dijimos. Mailén Lacase. Presente. Gilana Leguizamón, sí, estaba. La primera que se conectó, me parece. Presente, sí.
Juliana Letieri, húngaro. Presente. Victoria Liaskovich. Presente. Constanza Logarzo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Martina Lucía. Presente. Luciana Maidana. Gonzalo Malpartida. Rodrigo Malpartida. Sí, presente. Dale. Constanza Maresca. Presente. Santiago Monzón Hualco. Anderson Mosquera Cazorla. René. Gonzalo. ¿Dónde está Gonzalo? Gonzalo Malpartida, sí. Kimberly Moyano Espíndola. Gonzalo Navarrete Tala. Aida Nejamquis. Joaquín Noya. Presente. Sí. Sabrina Castro Guaman, ya te puse. Sí. ¿Quién me dijo presente, perdón, recién? No ya. Gracias. Agustina Ormela. Lucas Dante Sebastián Oravalis. Presente, profe. Valeria Pando Montero. Emma Pérez. Hola, profe, presente. Emma Pérez. Sofía Pintos. Hola, presente. Facundo Quiroga. Catalina Renzo. Rodrigo Gonzalo Rivero. Sí, ya me hablaste. Bautista también. Rodrigo, ¿estás ahí? Bautista Riverol, sí. Tomás Rodríguez. Ámbar Romero. Lucas Presente, Romero. Ámbar Romero. Ámbar. Bien. ¿Cómo estás presente este viaje? Bien, Lucas. ¿Se escuchó presente? Se escuchó. Lucas, sí. Camila Saavedra. Presente. Julián Leonardo Sofer. Candela Susemil. Presente. Yulisa Urbina Vega. Macarena Valdés Maquerati. Presente. Yulisa. Sí, presente. Jazmín Sacarino. Presente, profe, ¿se escucha? Sí. Bien, gracias. Y Franklin, sí, presente, lo vi. Bien. ¿Alguien conoce Hola, el nombrado? profe. No sé si me tomaste el presente. Milagros Costalel. Ya te digo. No, Perfecto, gracias. a vos. ¿Alguien más? ¿Me tomaste, profe, a mí? Sí, a vos. ¿Reinaldo 42? Sí, buenísimo. Bien, Franco Pascual. Recordame tu apellido. Que te tomaste recién. Franco Pascual. Te busco rápido. Profe, también se acaban de conectar, están tratando de conectarse dos compañeras que estamos buscando internet recién. Cardoso, perfecto. A ver. Bueno. Julián Leonardo. Julián Leonardo Sofer. Sí, acá, presente. Perfecto. 10 puntos. Bueno, somos 52. Ya pasaron más de 15 minutos. El tema que tenemos para ver para el día de hoy, sí, va a ser contratos preliminares, ¿sí? Pacto de preferencia, contrato sujeto a conformidad o autorización. ¿Sí? Estos temas están estrechamente relacionados con las tratativas precontractuales, ¿sí? Son parte de la materia de innovación, la cual ha sido incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación, con la última reforma del año 2014, promulgada el año 2015, ¿sí?
está bueno que traten de entender a los contratos preliminares, pacto de preferencia y contrato sujeto a conformidad como de la siguiente forma. A ver, si la parte previa a la suscripción del contrato, o sea, cuando ya se reúnen todos los elementos esenciales y se da comienzo al contrato, esta parte previa fue la otra materia, ¿sí? Los contratos preliminares, el pacto de preferencia y el contrato sujeto a conformidad sería la parte especial de la temática que iría con las tratativas precontractuales, ¿sí? La tratativa precontractual es como si fuera la parte general y la parte práctica, que en soslaye, que cae luego, es lo que le sigue, ¿sí? Recordemos que las tratativas precontractuales están en el 990, 991, 992 y 993. Del 994 al 999, esa es la temática que vemos el día de hoy, ¿sí? ¿Ya vieron tratativas ustedes? ¿Lo vieron con Sandra? ¿O lo vieron con Gabriela? La vimos, pero no me acuerdo con quién. Ok, ¿quién me puede decir que son las tratativas precontractuales? Es la etapa que ocurre, ¿sí?, entre las partes antes de celebrar el contrato, ¿sí? Dicho de manera burda. Tiene varias etapas. La primera es lo que pasa previo a la oferta, luego de la oferta a la aceptación, y habría una tercera parte, a la cual nos decía en su momento el doctor Leiva Fernández, el ex titular de la cátedra, que para los contratos reales, derogados, hoy por hoy contratos consensuales, es la etapa de la inscripción, ¿sí? Claro, es como cuando no había contrato, pero hay relación jurídica igualmente. ¿Cómo sería eso? A ver. Decía, nos dijo la profe, la que es rubia, no sé cómo se llama. Sandra. Sandra decía que yo tengo notado, todavía no hay contrato, pero ya hay una relación jurídica relevante. Aunque no hay contrato, las partes deben actuar de buena fe. Sí. Si uno no rompe negociaciones sin justificación, actúa de manera desleal, puede generar responsabilidad precontractual. Perfecto, sí, responsabilidad precontractual. ¿Alguien reconoce, recuerda el carácter de la responsabilidad precontractual? ¿Qué factor de atribución? ¿Se los dijo Sandra eso? En principio, si se supone que tienen que actuar de buena fe y rompen las tratativas precontractuales, ¿sí?, de manera intempestiva y abrupta, dice la doctrina y la jurisprudencia, el factor de atribución de responsabilidad va a ser subjetivo, por cuanto opera la culpa como tal, ¿sí? Es más que nada la culpa, no se tiene por configurado de por sí, el dolo no es más habitual, eso de por sí. Puede haber algún caso en el mundo, no son tanto los de estudio, ¿sí? Queda la duda, cuál sería el factor de atribución para el 992, ¿sí? La violación del deber de confianza. Agustina Ormela. Sí, ya te pongo el presente. Me parece que no te lo puse. Ahí vamos. Sí, profe, gracias. Estamos en el aula con una alumna más que no se está pudiendo conectar porque no tiene wifi. Dale, decime el apellido de ella. Juárez Fátima. Juárez. Gracias. No, pero te puse, ¿eh? Me parece que hablaste cuando... Bueno, no importa, sí, te puse el presente. Bueno. Todo eso es la parte de etapas tratativas precontractuales. ¿Sí? Vamos a tener a continuación el artículo 994. ¿Sí? Una pequeña salvedad. Este tema se veía, los contratos preliminares, ¿sí?, pacto de preferencia y contratos sujetos de conformidad, se veían más que nada previamente en Vélez en los artículos 1156 y 1185. ¿Sí? No tenía mucho más tratamiento por aquella época. Tuvo mucho que ver el proyecto reformatorio del año 1998, lo que los trajo como tal, ¿sí? Se utilizó mucho de referencia al boleto de compraventa. Esto ya lo vamos a ver más a continuación. Bueno, dentro del íter contractual, ¿sí? Sandra le dijo, ¿qué es esto? El íter contractual. El íter contractual son las distintas comunicaciones que se llevan a cabo entre las partes, ¿sí? Más que nada, cuando el contrato es a veces netamente comercial y cuando las partes, estamos hablando de empresas, ¿sí? Empresas grandes, con capital social grande, ¿sí?
de por sí vamos a ver que se llevan a cabo auditorías o due diligence, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado esto alguna vez del due diligence? El due diligence, como les dije, son auditorías que se llevan a cabo entre las partes y se habla específicamente del objeto del negocio que se va a llevar a cabo, ¿sí? Con abogados de por medio, estudios que los patrocinan. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a pedir a alguien, por favor, que lea el artículo 994. Mientras pongo un presente. Franco Luciano Díaz. 994. Sí, ya lo puse. 994, disposiciones generales. Los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. El plazo de vigencia de las promesas previstas en esta sección es de 1 año, o el menor que convengan las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. Bien. Un presente para Gonzalo Navarrete, que se acaba de unir. Muy bien. Dicen que como contrato preliminar se tiene como ejemplo, casi por perfección y por preferencia de la letra del legislador, el boleto de compraventa, ¿sí? Se supone que el boleto de compraventa reúne todos los elementos esenciales para dar lugar a la escritura, ¿sí? A ver, ¿por qué decimos esto? Porque hay varias posturas que tratan de sacar el boleto de compraventa como un contrato preliminar y otras que lo ponen, ¿sí? Las que dicen que el contrato de compraventa el boleto de compraventa es un contrato preliminar, ¿sí? Es más que nada la postura clasista, ¿sí? Autores como Salvat, Lafaille, Borda, inclusive Alterini, al día de hoy, los hijos de Alterini sostienen que el boleto de compraventa es un contrato preliminar por cuanto ha sido objeto de estudio y de introducción con el proyecto reformatorio del año 1998, ¿sí? Entonces, tratan de... no ven objeción alguna por qué no contemplarlo como un contrato preliminar, ¿sí? Pero nuestro ex titular de cátedra, Luis Leiva, muy inteligentemente ha sabido ver una diferencia al respecto. A ver, ¿qué boleto de compraventa estipula de por sí el plazo de 1 año de vigencia? ¿Alguien conoce alguna? No es muy normal, ¿sí? Porque, a ver, si uno suscribe un boleto de compraventa y al año no escriturara, ¿sí?, haciendo esta salvedad, se supone que se debe tener por vencido, a menos que las partes pregonen su continuidad, ¿sí? Por eso casi la mayoría de los boletos no tienen esta vigencia clavada de por sí en ninguna de las cláusulas, porque no es conveniente. A ver. No es que los escribanos que intervengan en los boletos de compraventa de las inmobiliarias sean altamente avispados en este tema y que lo tengan claro al respecto, pero se sabe, para los civilistas, que es conveniente no ponerle al boleto de compraventa la vigencia de 1 año, por cuanto si no se escritura, se supone que cae, ¿sí? Pero, a ver, una postura más modernista, ¿sí?, siguiendo la línea de Alejandro Borda, por ejemplo, de Mariano Sper, también, dicen que directamente el boleto de compraventa ya configura, ya reúne esos elementos como que es un contrato. Por cuanto, a ver, su forma, al no ser solemne, relativa, en un principio, no sería un óbice para no tenerlo como un contrato, tal como tal, ¿sí? Por cuanto ya reúne sus elementos esenciales. Los autores modernistas, hoy por hoy, chicos, año 2026, pretenden entenderlo no como un contrato preliminar, sí como un contrato propiamente dicho, ¿sí? ¿Alguna duda con esto más o menos? Esta es una cuestión que no se aplica mucho, ¿sí?, a una clase anual de elementos, pero es bueno que por ahí lo tengan en cuenta. Pues algún día tienen que hablar de esto, ver alguna cuestión litigiosa al respecto con un boleto de compraventa, un cumplimiento de contrato o no. Es bueno saber hacerlo valer esto, ¿sí?
Bueno, ya leímos el 994, hablamos del due diligence. Dentro del due diligence también van a ver que están las cartas de intención, ¿sí? Referenciadas en aquel artículo 993. Son cartas son cartas que van documentando el avance de las cuestiones que van a ir haciendo el contrato, ¿sí? Las cláusulas también, ¿sí? También vamos a ver que van a ir apareciendo borradores o minutas, o sea, cosas escritas, documentos escritos que van a referenciar a cláusulas, ¿sí? Distinto a esto, ¿no? ¿Hago una duda con esto? Con esa parte del íter contractual. No, profe, ¿te puedo hacer un comentario? Yo la verdad es que no sé si yo soy la que resumí de más, pero creo que esto ya lo dimos. Sí. No sé. Así todo el tema. Pero pará. Acto de... No, no lo vimos. No lo vimos. Yo no lo tengo. Yo vine todas las clases y no lo vimos. Gracias, Catalina. Yo recuerdo lo del pacto de preferencias y lo que ahora estás contando lo recuerdo también, que lo dio Sandra. Es que yo en clase voy remarcando en el manual directamente y esto lo tengo remarcado y con notas de clase, o sea... Y está bien, a ver. El tema de tratativas precontractuales no sé si da para 1 hora y media. Es normal pasar directamente a esos artículos. Las tratativas precontractuales son solamente tres artículos. 4, 990, 91, 92, 93. Son los 4 artículos. ¿Qué decir? A ver, dame un segundo porque estoy seguro que... Es que yo acabo de corroborar y en el cronograma debería de estar hoy, pero no sé. Bueno, ya está, te creo. Listo. Sigamos. No big deal. Bien, leímos el 994, hablamos del plazo de vigencia, la especificación respecto a la disposición de las salvedades con el boleto de compraventa. ¿Sí? Perfecto. Alguien que... No, hablemos de lo siguiente. Así como en Argentina tenemos a los pactos preliminares o los precontratos. Precontrato era una denominación que se utilizaba antes en Vélez, ¿sí? Se comenzó tratando este tema como precontrato. Hoy son contratos preliminares. Pero bueno, a ver, en el Common Law, en el Reino Unido y en Estados Unidos, inclusive en Irlanda, son conocidos como contracts to make a contract. Esto, como dato de color, está bueno meterlo, es bueno saberlo, ¿sí? Más usualmente, en principio, se supone que en la letra del legislador, en el Common Law, los contracts to make a contract, o sea, los contratos para hacer otros contratos preliminares, siguiendo la misma línea, también son conocidos como agreement to agree. ¿Sí? En principio se supone que no son vinculantes, o sea, no obligan a las partes a celebrar el contrato. Sí se supone que hay una tendencia por parte de la doctrina y de la jurisprudencia en Estados Unidos y en el Reino Unido para así hacerlos vinculantes entre las partes. ¿Sí? Entonces, si uno va a Estados Unidos y hace un contrato preliminar con alguien más, un contract to make a contract, a menos que demande su celebración o que demande los efectos respectivos de los mismos, en principio no es vinculante. Pero la jurisprudencia y la doctrina de Estados Unidos reconoce que sí. ¿Sí? Esta es una pequeña salvedad, diferencia que tenemos con nosotros. ¿Sí? Profe, perdón, ahí encontré la clase y sí, en la clase 5 vimos tratativas preliminares, el artículo 991, 993, 995 y 996 en la clase 5. Es contratos preliminares, contrato de opción de leasing, pacto de preferencia, contrato sujeto a conformidad, pero hasta el 996. Hasta el 996. Bien. Entonces denme la clase ustedes, ya que la vieron. Bien. No, pero no le explicó lo que está diciendo usted. No, chiste, Catalina, ya, no, por favor. A ver, para meter un poco de humor, nada más. Bueno, a ver. ¿Por eso habló del derecho comparado, Sandra? No importa. A ver. Por otro lado, tenemos también el Código Napoleónico de Francia, ¿sí? Que tenía su antiguo artículo 1589,
que equivalía a la promesa de venta. ¿Sí? Así como nosotros tenemos el boleto de compraventa, ellos tenían, porque reformaron posteriormente en el 2016 y 2018 su Código Civil, hoy tienen los avant contract. Pero bueno, lo que era la promesa de venta equivalía a la venta cuando existiese consentimiento recíproco sobre la cosa y el precio. ¿Sí? Ese era el antiguo boleto de compraventa que tenían los franceses antes, en el Código Napoleónico. ¿Sí? Hacemos salvedades sobre el Código Napoleónico siempre en todas las materias de derecho civil porque es una fuente directa de la codificación que hizo Vélez, desde ya. Hemos hablado entonces que luego de la promesa de venta aparecen los avant contract, más que nada por la doctrina y la jurisprudencia que implementó luego la Corte de Casación. Estamos hablando de Francia todavía, ¿sí? Y los avant contract ya están en el Código Civil de Francia desde la reforma del 2016 y 2018. ¿Una consulta con esto? Seguro que no. Pasando por España, sí, por España, el Código Civil de 1889 no tenía previsiones para lo que era la etapa precontractual. ¿Sí? Al igual como nosotros tenemos el artículo 991 que dice que hay que obrar de buena fe y no romper las tratativas precontractuales de manera intempestiva, ellos resolvían de una manera similar con la buena fe general del artículo 7 del Código Civil Español. ¿Sí? Esa es una pequeña referencia. Artículo 7 del Código Civil Español, artículo 991, Código Civil y Comercial de la Nación, 2015 en adelante. ¿Sí? Ellos no están muy dúctiles, muy duchos con esta cuestión. ¿Sí? No sabemos cómo tratan la etapa previa a la celebración del contrato. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Qué pueden decirme de los contratos preliminares entonces? Está 994, 995 y 996. Recordemos entonces como contratos preliminares, ¿sí? Las partes se obligan a celebrar otro contrato, ¿sí? Como tal. Se comprometen irrevocablemente a celebrar un contrato. Ya de por sí, en la letra, vemos que son vinculantes. De por sí, ¿sí? Nosotros tenemos uno de los civilistas clásicos, ¿sí? Espota, se los escribe acá. ¿Sí? Él entendía por precontrato o antecontrato, ¿sí? Recordemos términos utilizados en tiempos de Vélez, como toda convención a través de la cual las partes se obligan a celebrar un contrato ulterior, ¿sí? Ulterior, antónimo, anterior, una vez que vence un término o se cumple una condición. ¿Sí? Acá se me dio una cosa rara. Listo. Muy bien. Alguien que lea por favor el artículo 995. Ya hicimos mucha agua con esto. 2 segundos, No. Creo que rechazó una llamada. Alguien que lea por favor el 995. ¿Tengo a alguien? Anderson Ren. Celebrar un contrato. Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Es aplicable el régimen de las obligaciones de hacer. Perfecto. Bien. La definición del 994, el 995, como lo hemos hablado como tal, respecto a los boletos. ¿Sí? Alguien que lea, por favor, el 982. ¿Sí? 982. Acuerdos parciales. Reinaldo, be my guest. Acuerdo parcial. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido.
no se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Bien, esto claramente es un supuesto dentro de la etapa de formación de consentimiento. ¿Sí? Esto está tratado en el Código Civil Comercial de la Nación en esta sección. No estamos todavía dentro de los contratos preliminares. Es importante hacer esta salvedad. ¿Sí? Los acuerdos parciales no son contratos preliminares. ¿Sí? Sí, a través de los cuales las partes pueden disponer la conclusión o no de un contrato a través de esto. Pero vamos a decir que de manera concadenada pueden llevar a cabo la conclusión del contrato. ¿Sí? Es importante que sepan que los acuerdos parciales no son contratos preliminares. Ni pacto de preferencia, ni contratos sujetos a conformidad, bajo ningún punto de vista. ¿Qué más? Bien. Minuta borrador. No son minutas y borradores, eso ya lo leyó recién Reinaldo. La minuta y borrador sí está dentro del íter contractual. Carta de intención, ya dijimos que es. Due diligence, ya se los dije al principio. ¿Alguna duda con el due diligence? El due diligence lo pueden tocar más de oído aquellos que trabajan en un estudio comercial. ¿Sí? Un estudio que lleva objetos entre empresas. La llamada termina en 15 minutos. Yo voy gestionando otro link. Yo les confieso, no reunión, para más tarde. ¿Dónde estamos? Ahí les acabo de pasar un link, en caso que no lleguemos. Todos los cuatrimestres me pasa lo mismo. Cuando dan tratativas precontractuales, tocan lo otro. Un momentito, Sí, perdón, chicos, todas las interrupciones. Perfecto. Bien, 94, 95 ya está. Due diligence. No hace falta adentrarnos más. Contrato de opción, artículo 996. Reinaldo, por favor, ¿estás por ahí? Reinaldo, ¿a vos también te toca un timbre? No. Yo leo, profe, si querés. Vamos, Constanza, gracias. Contrato de opción. El contrato que contiene una opción de concluir un contrato definitivo otorga al beneficiario el derecho irrevocable de aceptarlo. Puede ser gratuito o oneroso y debe observar la forma exigida para el contrato definitivo. No es transmisible a un tercero excepto que así se lo estipule. Perfecto. El caso casi por perfección del contrato de opción va a ser ni más ni menos. Está dentro del contrato de leasing. ¿Alguien más o menos reconoce eso? ¿Alguien sabe qué es el leasing? Es el alquiler con opción a venta. Eso. Compra. Sí. A compra, perdón. A compra. Sí. Perdón, el artículo que estaban haciendo recién, el 990, ¿y cuánto era? 996. 996. Bien, la opción de compra, prevista más específicamente para el contrato de leasing. ¿Sí? En el contrato de leasing se establece un canon locativo para obtener el uso y goce de una cosa y su tenencia. ¿Sí? Y cuando se llega a las 3/4 partes de haber pagado todo el canon locativo, se supone que en todos los leasing es así, el tomador del leasing, o sea, la parte que paga el canon locativo, se le puede conferir una opción de compra. ¿Sí? Se efectúa una liquidación
del precio actual del bien que está alquilando de por sí y se le va a restar todos los cánones que pagó. ¿Sí? Dependiendo la cotización del bien, el momento inflacionario puede salir ganando o perdiendo. Pero la secuencia es esa, la opción de compra es esa. Va a tener por concluido el contrato de por sí y es eso. ¿Sí? El 996. Se supone que tiene que tener también la misma forma prevista para el contrato original. ¿Sí? ¿Alguna duda con el contrato de opción? Ok. Bueno, hasta este punto se supone que fue lo que vieron con Sandra, ¿puede ser? Bien, se supone que estuvo que haber dado este ejemplo de ella. Ok. Vamos al 997. ¿Alguien que lea el 997, por favor? Bien. Pacto de preferencia. El pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien sí decide celebrar un futuro contrato. Debe hacerlo con la otra o las otras partes. Si se trata de participaciones sociales de cualquier naturaleza, de condominio, de partes en contratos asociativos o similares, el pacto puede ser recíproco. Los derechos y obligaciones derivados de este pacto son transmisibles a terceros con las modalidades que se estipulen. 8. 995. No. 97. Este leí el 97. 97, perfecto. Bien, básicamente de lo que es el pacto de retroventa, ¿sí? El pacto de preferencia llevado a cabo para la compraventa como tal, ¿sí? Es el 1185, si más lo tengo listo. 1185, no, 58. Plazo para reclamar los efectos de la... Anda por ahí. Se supone que el trámite para el pacto de preferencia es el siguiente. Uno compra algo de por sí, según el pacto de preferencia en la compraventa, y le va a conferir la facultad a la misma persona que se lo vendió, que esa persona, si toma la decisión de venderlo, se lo venda únicamente y exclusivamente a la persona que se lo vendió en primer término. ¿Sí? Bien. El artículo 997 no confiere un plazo de por sí. O sea, una vez que toma la decisión esta persona, tiene que efectuar una publicidad, ¿sí? Una oferta pública, y desde ya, si firmó este pacto de preferencia con el vendedor en primer término, se lo va a comunicar a él también, con los términos y condiciones para la nueva venta, para que vuelva para él. ¿Sí? El 997 no estipula un tiempo para que esta persona lea por sí o por no, se acepta el bien, ¿sí? Su condición de beneficiario, si la va a hacer valer o no. Este artículo, ya se los voy a decir, le confiere 10 días. ¿Sí? Es un plazo de 10 días, de por sí. El 1165. ¿Sí? Se supone que para ejercer el pacto de preferencia o de retroventa, la compraventa, se supone que se tiene que expedir en 10 días. Asimismo, no va a estar ajena a esta cuestión que venga un tercero y pueda llevar a cabo una oferta. ¿Sí? ¿Oferta mejor o mejor en principio? Entonces, efectuada esta oferta, el beneficiario tiene que decir si la iguala o la mejora. Si la iguala, se va a quedar con el bien, y si la mejora, también, por consiguiente. Se lleva a cabo una especie de subasta, sin que tenga que haber una deuda de por sí. ¿Sí? O sea, un precio del mejor postor. Este es el pacto de preferencia. ¿Sí? Esto no es un contrato preliminar, es un pacto de preferencia. ¿Sí? Se lleva a cabo, se estipula dentro de cuando ya está celebrado un contrato. ¿Sí? Se diferencia por eso. Perfecto. El 998, me parece que lo... Efectos. Bien, el otorgante de preferencia debe elegir suba a sus beneficiarios la declaración con los requisitos de la oferta, esto ya se lo comenté, comunicándole su decisión de celebrar el nuevo contrato. En su caso de conformidad con las estipulaciones del pacto, el contrato queda concluido con la aceptación de él o de los beneficiarios.
¿sí? No trata la cuestión que les dije del tercero, ¿sí? Es un uso y costumbre del pacto de preferencia. Esto linkenlo con el artículo 1165. ¿Sí? En que lea, por favor, el 999. Contrato sujeto a conformidad. El contrato cuyo perfeccionamiento depende de una conformidad o de una autorización queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. Perfecto. Alguien que me diga, por favor, las modalidades de los actos jurídicos. ¿Ahí la recuerda? Modalidades de los actos jurídicos. Parte general o obligaciones. Depende que me las digan, ¿eh? No hay que preguntar a ChatGPT. Bueno, se lo digo yo. Plazo, condición o cargo. ¿Sí? ¿Alguien recuerda esto? Ok, bueno. Básicamente este contrato va a quedar perfeccionado, sujeto. Esto, ya cuando llegamos al 999, tienen que tomar en consideración, no será un pacto de preferencia si ya tiene el carácter de un contrato. ¿Sí? Este es un contrato que ya está suscrito por las partes, ya está acordado, incluso puede llegar a cabo sus efectos sin tener en consideración esta autorización o condición suspensiva que se lleva a cabo. ¿Sí? A ver, hay que tomar en consideración el típico ejemplo de un contrato de locación de inmueble con destino profesional, ¿sí? En el cual se va a llevar a cabo un determinado negocio, un determinado establecimiento comercial por parte del locatario, el que va a pagar el canon locativo, ¿sí? Pero esa actividad que va a ejercer va a quedar sujeta a una autorización administrativa, ¿sí? En principio, ese es casi el ejemplo civil más común, ¿sí? Se supone que incluso los efectos del contrato pueden surtir, pero si esta condición suspensiva luego no se cumple, las partes tienen el deber de devolverse las prestaciones llevadas a cabo en valor monetario con los frutos, inclusive. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Otro ejemplo también del contrato sujeto a conformidad es el contrato de servicios que presta un administrador de consorcio, ¿sí? A un consorcio de por sí, a un edificio. Si ese edificio, en su reglamento de propiedad horizontal, dispone que la autorización de las funciones del administrador van a quedar supeditadas a la conformidad del Consejo de Propietarios, ahí tenemos también configurada otra condición suspensiva, prevista en este artículo, en 999. Esto a saberlo, tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok, bueno. ¿Alguien más que me da el presente hasta ahora? Yo puede ser, Albarracín. Albarracín. A ver. Marcela. ¿Alguien más hasta ahora que me da el Yo presente? también, profe. Mosquera. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda sobre el 924. Bien. No lo entendí bien. ¿Qué no entendiste bien? Del boleto de compraventa, ¿es un documento o no es un documento? Porque vos contaste de historia y es como que te fuiste por ahí por las ramas. Es la idea, dejarlos pensando. A ver, ¿me estás preguntando si el boleto de compraventa es o no un contrato preliminar? ¿Es esa la duda? Sí. Bien, a ver, déjame ver cuánto tenemos. 2 minutos. Ok, apaga un toque ahí. Perfecto, gracias. A ver. Digamos que sí. ¿Sí?
Hoy por hoy, el Código Civil y Comercial lo va a entender como un contrato preliminar al boleto de compra-venta, ¿sí? Por cuanto las partes en el 995 se obligan a celebrar este contrato, ¿sí? Es una promesa de contratar. Se supone que el estrato del contrato en el boleto de compra-venta va a ser la escritura, ¿sí? Pero, como les expliqué hace un rato, los modernistas, los civilistas modernistas, los juristas, tratan de tomarlo como un contrato per se, ¿sí? Por cuanto contiene los elementos esenciales que se requieren para cualquier contrato. A ver, esto es una postura que yo les traigo a ustedes para la clase, ¿sí? En el examen pongan que es un contrato preliminar. Ustedes tienen que saber que hay una postura doctrinaria, moderna, que lo aparta de los contratos preliminares, por cuanto el proyecto reformatorio es del año 98, ¿sí? Pasaron muchísimos años, y a los efectos prácticos es un contrato, ¿sí? A ver, como dicen los políticos, si tiene 4 patas, una cola y ladra, usa mucho esa referencia, ¿sí? O sea, va de la mano. Perfecto. Ya terminamos la clase, porque ya se pasa el tiempo. Ya con esto estamos, ¿sí? No hace falta que se unan al nuevo link.